El mensaje llegó un martes por la mañana, hora estándar de la Tierra. Viajó a través de canales cuánticos que la humanidad apenas había comenzado a comprender hacía 3 meses, cuando la primera nave alienígena apareció en el borde del sistema solar. Las cámaras del Consejo Galáctico flotaban en el espacio neutral. Una estación masiva construida por civilizaciones mucho más antiguas que la humanidad. Dentro del gran salón, representantes de 40 especies diferentes observaban mientras el alto comandante Zarkon entregaba su ultimátum. Los de su especie eran altos, de casi 2,5 metros, con una piel gris que parecía piedra pulida. Su imperio controlaba 47 sistemas estelares. Llevaban 400 años expandiéndose. La especie humana entregará el control de su sistema estelar en un plazo de 30 días estándar, anunció el alto comandante, con su voz traducida a todos los idiomas a través de implantes neuronales. Serán reubicados en los mundos preservados que hemos designado. Se someterán a la autoridad Zarkon. Esto no es una negociación. Así es como mantenemos el orden en la galaxia. El embajador Kaelen observaba desde la sección de observadores. Su especie, los Silari, había sido parte del Consejo durante 2,000 años. Ya habían visto esto antes. Los Zarkon encontraban una nueva especie. Hacían exigencias. La nueva especie obedecía o era aplastada. 12 especies ya se habían unido a la Confederación Zarkoniana de esta manera. Algunas lo hicieron en silencio. Otras libraron guerras breves y sin esperanza. ¿Han respondido los humanos?, preguntó el portavoz del Consejo Oris, un ser anciano cuya especie valoraba la diplomacia por encima de todo. No, dijo el alto comandante. Recibieron nuestro mensaje hace 18 días. No han enviado nada a cambio. Ni aceptación, ni desafío, nada. Kaelen sintió erizarse la cresta de su espalda. Eso era inusual. La mayoría de las especies respondían de inmediato. Suplicaban, negociaban, amenazaban o se rendían. Pero el silencio, eso era nuevo. Quizás necesiten más tiempo para entender, sugirió el portavoz Oris. Son recién contactados. Sus sistemas de traducción podrían ser inadecuados. El alto comandante hizo un gesto de desdén con sus antebrazos. ¿Entienden? Su tecnología es suficiente. Hemos monitoreado sus comunicaciones. Recibieron nuestros términos. Saben lo que exigimos. Otro observador, un ser cristalino llamado Cristalis, intervino. Los humanos son extraños. Desarrollaron el viaje más rápido que la luz sin la guía del Consejo. Su método es inusual, tosco, pero efectivo. Kaelen había estudiado los archivos del primer contacto humano. Cuando la humanidad se reveló a la galaxia, lo hizo con cuidado. Una nave, un mensaje. Compartieron algo de tecnología, pero no toda. Respondieron algunas preguntas, pero no otras. Eran educados, pero distantes. Sus armas también son inusuales, continuó Cristalis. Usan proyectiles cinéticos en lugar de plasma. Aceleran metal a velocidades extremas. Parece primitivo, rió el alto comandante. Primitivo, en efecto. Nuestros escudos detendrán sus balas fácilmente. Nuestros cañones de plasma atravesarán sus naves como si fueran de papel. Kaelen accedió a la base de datos humana que se había compartido con el Consejo. Navegó a través de la información sobre la Tierra, su mundo natal. Un planeta, 4 mundos colonia, todos apenas establecidos, quizás 200 naves en toda su flota. Contra la armada zarconiana de 800 naves de guerra, no tenían ninguna posibilidad. Pero algo le molestaba. Abrió los archivos de entretenimiento humano. Los humanos los compartían libremente, diciendo que querían que otras especies entendieran su cultura. Kaelen vio fragmentos de sus películas, sus registros históricos, sus historias. ¿Guerra? Tanta guerra. Los humanos habían estado luchando entre sí durante toda su historia registrada. 10,000 años de conflicto continuo. Tenían armas que podían destruir su propio planeta. Casi se habían aniquilado a sí mismos varias veces. Solo habían alcanzado la paz entre ellos en el último siglo, e incluso eso parecía frágil. Alto comandante, intervino Kaelen. Recomiendo cautela. Los humanos pueden ser más peligrosos de lo que aparentan. Toda la cámara se giró para mirarlo. Los ojos del alto comandante se entrecerraron.
¿Crees que 200 naves primitivas pueden desafiar a la Confederación Zarconiana? Creo que una especie que habla tanto de la guerra generalmente sabe cómo librarla, respondió Kaelen. El alto comandante desestimó esto con un gesto. Están en silencio porque tienen miedo. El miedo paraliza. Lo hemos visto antes. La especie que él también guardó silencio justo antes de rendirse. Los humanos serán iguales. La sesión del consejo terminó. La cuenta atrás continuó. 30 días para que la humanidad respondiera. 30 días para empaquetar su civilización y someterse. Kaelen regresó a su puesto de observación y continuó estudiando. Vio más medios de comunicación humanos. Leyó su historia militar. Analizó los diseños de sus naves. Algo andaba mal. Algo no encajaba. Pasaron 2 semanas, luego 3. Aún sin respuesta de la humanidad. Ni una sola palabra. Los Zarkon comenzaron a mover sus flotas a sus posiciones. 800 naves de guerra se reunieron en los puntos de salto que conducían al espacio humano. Invadirían el día 31 si no llegaba la rendición. Kaelen notó algo más. El tráfico civil humano se había detenido. No había naves mercantes, ni de exploración, ni comunicación con los pocos comerciantes alienígenas que habían visitado el espacio humano. Silencio total. Los comandantes Zarkon celebraron. Interpretaron la quietud como su misión. Pero Kaelen recordó algo de los archivos militares humanos que había leído. Una cita de uno de sus antiguos estrategas: todo arte de la guerra se basa en el engaño. Los humanos no habían enviado una sola respuesta. El día 15 llegó sin cambios. La flota zarconiana crecía en el área de preparación. Una masiva colección de naves de guerra posicionadas en el borde del espacio humano. Esperaban como depredadores fuera de una madriguera, confiados en que su presa no tenía a dónde huir. El embajador Kaelen estaba en su nave de observación, rodeado de equipos de monitoreo. Su equipo había estado rastreando el espacio humano durante 2 semanas. Las lecturas de los sensores le preocupaban profundamente. ¿Aún nada?, preguntó su asistente, un joven Silari llamado Lorik. Nada, confirmó Kaelen. Ni transmisiones, ni movimientos de naves, ni comunicaciones de ningún tipo. Los Zarkon dicen que esto es normal. Dicen que las especies se paralizan cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora. Las crestas de la espalda de Kaelen se aplanaron, una señal de desacuerdo. He revisado los archivos de conquista de los Zarkon. Incluso las especies que se rindieron, se comunicaron. Enviaron mensajes. Intentaron negociar. Suplicaron. Pero los humanos, silencio perfecto. Abrió un mapa estelar que mostraba el territorio humano. 4 mundos colonia orbitaban estrellas cercanas. La Tierra, su mundo natal, se encontraba en el centro. Todos se habían oscurecido. No destruidos, solo silenciosos. Las naves que deberían haberse movido entre mundos habían desaparecido de los sensores. ¿Dónde están sus naves civiles?, se preguntó Kaelen en voz alta. Lorik revisó los datos. Desconocido. Hace 2 semanas, rastreamos 147 naves civiles humanas. Ahora detectamos 0. No abandonaron el espacio humano, nuestros sensores las habrían detectado. Entonces, ¿a dónde fueron? El alto comandante Zarkon tenía una interpretación diferente. Transmitió su confianza a toda la flota. Los humanos se han replegado a su mundo natal. Se acurrucan juntos por el miedo. Cuando lleguemos, se rendirán de inmediato. Esta será la conquista más fácil en la historia zarconiana. Pero Kaelen no podía quitarse de encima su inquietud. Pasaba las noches revisando los archivos culturales humanos. Su entretenimiento era violento. Sus deportes eran violentos. Incluso sus cuentos infantiles involucraban conflicto y lucha. Eran una especie que había escalado a la cima de la cadena alimenticia de su planeta y se había mantenido allí durante 200,000 años. Encontró un documental humano sobre su historia antigua. Mostraba cómo los primeros humanos cazaban a sus presas. No las perseguían como depredadores con garras y dientes. En cambio, las seguían. Las rastreaban. Esperaban. Agotaban a su presa durante horas o días, y luego atacaban cuando el objetivo estaba demasiado cansado para defenderse. Depredadores de persistencia, los llamaba el documental.
Lorik, abre los archivos de doctrina militar que los humanos compartieron con el Consejo. Su asistente mostró los documentos. Eran manuales tácticos básicos, del tipo que cualquier especie podría compartir durante el primer contacto. Nada secreto, nada revelador, excepto por una línea que Kaelen había pasado por alto antes. En un conflicto, elige el momento y el lugar del enfrentamiento. Nunca permitas que el enemigo dicte los términos. Las crestas de su espalda se irguieron. Esa no era la filosofía de una especie que se rendía fácilmente. Llegó el día 20. La flota Zarkon completó su ensamblaje. 800 naves de guerra, todas armadas con las últimas armas de plasma y tecnología de escudos. Realizaron simulacros de combate. Practicaron patrones de bombardeo planetario. Se prepararon para un enemigo que no mostraba signos de prepararse para ellos. Kaelen convocó una reunión de emergencia con los observadores del Consejo. Algo está mal. Solicito formalmente que el Consejo intervenga. Los otros observadores lo miraron con confusión. ¿Intervenir cómo? Preguntó un representante de la Asamblea Cristalina. Detener la invasión Zarkon. Darle más tiempo a la humanidad. Al menos hasta que entendamos por qué están en silencio. Los Zarkon han presentado toda la documentación adecuada, respondió otro observador. Su conquista es legal bajo la Carta del Consejo. Las nuevas especies deben someterse a la autoridad establecida o enfrentar las consecuencias. Así es como mantenemos el orden galáctico. Pero, ¿y si la humanidad no está paralizada? ¿Y si están planeando algo? ¿Planeando qué? Tienen 200 naves contra 800. No tienen aliados. No tienen armas avanzadas. ¿Qué podrían hacer? Kaelen no tenía respuesta, solo un presentimiento, una terrible y creciente certeza de que todos estaban pasando por alto algo importante. Llegó el día 25. Kaelen apenas durmió. Realizó barridos de sensores del espacio circundante, llevando su equipo al máximo alcance. Y entonces lo encontró. Débiles firmas cuánticas en el borde mismo de la detección. Apenas perceptibles. Fantasmas en los datos. Pasó las firmas por un análisis de patrones. La computadora trabajó durante horas. Cuando terminó, a Kaelen se le heló la sangre. Las firmas habían estado allí durante semanas, moviéndose a través del territorio Zarkon. Docenas de ellas, quizás cientos. Lorik, ¿qué tipo de firma es esta? Su asistente examinó los datos. Coincide con el desplazamiento cuántico de los motores FTL humanos, pero estas lecturas están muy atenuadas, como si alguien intentara ocultarlas. ¿Puedes rastrear a dónde fueron? Rastreando ahora, comandante. Estas firmas se mueven profundamente en el espacio Zarkon. Algunas se dirigieron hacia su mundo natal. Otras se dispersaron por todo su territorio. Kaelen envió inmediatamente un mensaje de emergencia al alto mando Zarkon. Naves humanas detectadas en su territorio. Posible tecnología de sigilo. Se recomiendan medidas defensivas. La respuesta llegó en 1 hora. Los sensores no muestran naves humanas en el espacio Zarkon. Su equipo está fallando. La tecnología humana es demasiado primitiva para sistemas de sigilo. Concéntrese en sus deberes de observación. Pero Kaelen sabía lo que había visto. Abrió más archivos humanos. Esta vez, su historia militar de su propio mundo. Leyó sobre la guerra submarina, sobre aviones furtivos, sobre operaciones de fuerzas especiales. Los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de moverse sin ser vistos. No se estaban escondiendo en su mundo natal. No estaban paralizados de miedo. Estaban preparando el terreno. El día 30 llegó como una tormenta que todos podían ver venir, pero nadie podía detener. La flota de invasión zarconiana flotaba en el espacio. 800 naves de guerra dispuestas en perfecta formación. Cada nave relucía con pintura fresca y armas nuevas. El alto comandante estaba en el puente de su nave insignia, rodeado de oficiales que creían que la victoria era segura. Kaelen observaba desde su puesto, con las crestas de su espalda aplanadas contra su cuerpo en señal de angustia. Su equipo había rastreado más firmas cuánticas durante la noche. El patrón era claro ahora. Naves humanas se habían estado moviendo a través del espacio Zarkon durante al menos 3 semanas. No solo unas pocas naves. Muchas naves. Se habían esparcido por todo el territorio Zarkon como semillas esparcidas por el viento.
Barrido final de sensores antes de la invasión, anunció Lorik, ejecutando un análisis de espectro completo. Las computadoras procesaron cantidades masivas de datos. Entonces encontraron algo que hizo que el corazón de Kaelen se acelerara. Las firmas cuánticas ya no se movían. Se habían detenido. Mantenían su posición. ¿Dónde están?, exigió Kaelen. Lorik abrió un mapa táctico. Puntos rojos aparecieron por todo el espacio Zarkon. Cerca de los astilleros, cerca de los centros de comunicación, cerca de los depósitos de suministros, cerca del propio mundo natal. Por los ancestros, susurró Kaelen. Ya están en posición. Inmediatamente abrió un canal prioritario al alto mando Zarkon. Aquí el embajador Kaelen. Alerta de emergencia. Fuerzas humanas ya están desplegadas en su territorio. Cientos de contactos. Deben retrasar la invasión. Deben defender su mundo natal. La respuesta tardó más esta vez. Cuando llegó, la voz estaba irritada. Embajador, no hemos detectado nada. Nuestros sensores son muy superiores a los suyos. Si hubiera naves humanas en nuestro territorio, lo sabríamos. Están tratando de engañarlo con señales falsas. Ignórelas. Alto comandante, por favor, escuche. He estado estudiando la doctrina militar humana. No luchan a la defensiva. No esperan a ser atacados. Toda su filosofía estratégica se basa en golpear primero. ¿Con qué?, replicó el alto comandante. ¿200 naves primitivas? Incluso si sus señales fantasma son reales, 200 naves no pueden amenazar a la Confederación Zarconiana. Tenemos 800 naves aquí y miles más en todo nuestro territorio. Está viendo sombras e imaginando monstruos. El canal se cerró. Kaelen se quedó en silencio, sabiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, pero incapaz de detenerlo. Se giró hacia su computadora y abrió todos los archivos que los humanos habían compartido sobre su historia militar. Leyó sobre Pearl Harbor, sobre la Operación Barbarroja, sobre la Guerra de los 6 días. Leyó sobre la Blitzkrieg y el Shock and Awe, conmoción y pavor. Cada gran conflicto humano comenzaba de la misma manera. Un bando golpeaba fuerte, rápido y donde el enemigo era más débil. Lorik, ¿cuántas naves humanas hemos visto realmente? Contactos visuales verificados. Su asistente revisó la base de datos. 47 naves, comandante. Todas durante el primer contacto y las primeras reuniones diplomáticas. Y asumimos que tenían 200 en total, ¿por qué? Porque ellos nos lo dijeron. Estaba en su paquete de información inicial para el Consejo. Kaelen sintió que las crestas de su espalda comenzaban a temblar. ¿Y si mintieron? ¿Y si han estado ocultando el verdadero tamaño de su flota? ¿Por qué harían eso? Porque Sun Tzu, uno de sus antiguos filósofos militares, escribió: muéstrate débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando eres débil. ¿Y si la humanidad se ha estado preparando para un conflicto desde el momento en que hicieron el primer contacto? Antes de que Lorik pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el puesto de observación. Transmisiones de emergencia inundaron todos los canales. La voz de un controlador planetario Zarkon llegó, distorsionada por la estática y el pánico. Mundo natal Zarkon bajo ataque. Múltiples naves humanas. Vinieron desde dentro del sistema. Repito, aparecieron dentro del perímetro defensivo. Escudos caídos. Sistema de comunicaciones fuera de línea. Estaciones de astilleros no responden. ¿Cómo superaron la red de alerta temprana? La voz del alto comandante irrumpió en el caos. Imposible. Nuestra flota está aquí. Los humanos están atrapados en su propio espacio. Esto debe ser un fallo técnico. Pero más informes llegaron en cascada. Mundos Colonia Zarkon bajo ataque. Sistemas industriales informando de naves humanas. Líneas de suministro cortadas. En todas partes, el mismo patrón. Las fuerzas humanas aparecían sin previo aviso, golpeaban infraestructura crítica y desaparecían antes de que las defensas pudieran responder. Kaelen abrió una pantalla táctica del espacio Zarkon. Marcadores rojos aparecieron por todo el mapa como una enfermedad que se propaga. 30 sistemas. 30 ataques simultáneos, todos ocurriendo a la vez. Nunca estuvieron a la defensiva, dijo en voz baja. El silencio no era miedo. Era seguridad operacional.
Pasaron 30 días moviéndose a sus posiciones mientras nosotros observábamos su mundo natal vacío y nos felicitábamos. El canal del alto comandante se reabrió. Su voz había perdido su confianza. Todas las unidades de la flota, regresen al espacio Zarkon de inmediato. Defiendan el mundo natal. Defiendan las colonias. Pero Kaelen vio lo que sucedería a continuación. Hizo cálculos de trayectoria. Comandante, si la flota regresa ahora, tendrán que usar los puntos de salto establecidos. Los mismos puntos de salto que los humanos conocen. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que los humanos también han estado leyendo la historia militar humana. Saben que un ejército en retirada es vulnerable. Saben a dónde irá su flota. Como si fuera una señal, las primeras naves Zarkon que intentaron saltar de regreso a su territorio informaron de contactos. Naves humanas en los puntos de salto. No naves de guerra, sino plataformas de armas autónomas. Minas, drones, misiles moviéndose a velocidades relativistas. La flota zarconiana estaba atrapada. No por números superiores, sino por una planificación superior. La humanidad había convertido a los cazadores en la presa. ¿Cuántas naves tienen realmente? Preguntó el alto comandante, su voz apenas un susurro. Kaelen miró la pantalla táctica. Seguían apareciendo nuevos contactos. Cientos, quizás miles. Creo que estamos a punto de averiguarlo. En la Tierra, el silencio finalmente se rompió. Un único mensaje transmitido al Consejo Galáctico. Contenía solo 4 palabras en perfecto estándar galáctico. Las negociaciones han concluido. Los humanos habían pasado 30 días en silencio, moviendo sus piezas. Ahora el tablero era suyo. El mundo natal Zarkon ardía, no con fuego, sino con precisión. Las naves humanas habían emergido del viaje más rápido que la luz dentro del sistema estelar, sorteando todos los sensores de alerta temprana y estaciones defensivas. Aparecieron como fantasmas, cientos de naves que de alguna manera habían cruzado años luz sin ser detectadas hasta el último momento. Kaelen observaba las pantallas tácticas con creciente horror. Los números seguían cambiando. No 200 naves humanas, ni siquiera 500. La computadora contaba los contactos y luego recontaba a medida que aparecían más. 1,500, 2,000. La cuenta seguía subiendo. ¿De dónde salieron todas? Preguntó Lorik, con la voz temblorosa. Las estaban ocultando, respondió Kaelen. Durante el primer contacto, nos mostraron una pequeña flota. Asumimos que eso era todo. Nunca consideramos que pudieran tener astilleros que nunca vimos. Instalaciones que nunca detectamos. Nos dejaron pensar que eran débiles. La flota de defensa Zarkon intentó responder, pero las tácticas humanas destrozaron sus formaciones como una cuchilla en el agua. Los Zarkon confiaban en escudos potentes y armas de plasma, tecnología que había dominado la guerra galáctica durante siglos. Pero los humanos habían construido todo su ejército en torno a principios diferentes. Armas cinéticas. Cañones de masa, cañones de riel que aceleraban proyectiles a velocidades increíbles. Los escudos Zarkon podían detener armas de energía fácilmente, pero sufrían contra materia sólida moviéndose a velocidades relativistas. Las naves humanas disparaban proyectiles de metal que atravesaban los escudos como si fueran de aire. Peor aún, los humanos usaban tácticas de enjambre. Por cada gran nave de guerra, tenían docenas de naves más pequeñas. Drones que operaban sin pilotos, controlados por inteligencias artificiales que tomaban decisiones más rápido de lo que las mentes biológicas podían procesar. Los drones rodeaban las naves Zarkon, abrumando sus defensas por pura superioridad numérica. «Esto no es guerra», transmitió un comandante Zarkon. «Es una carnicería. Luchan sin honor. Pero el honor no significaba nada cuando tus sistemas de comunicación se apagaban». Los humanos habían lanzado ciberataques junto con su asalto físico. Virus diseñados específicamente para los sistemas informáticos Zarkon se propagaron por sus redes, interrumpiendo la coordinación entre naves, alterando los sistemas de puntería, llenando los canales con información falsa. Los Zarkon tenían tecnología superior en muchos aspectos. Sus naves individuales eran más poderosas. Sus armas tenían mayor alcance. Pero los humanos luchaban como si estuvieran tratando de matar una filosofía, no solo de ganar una batalla. Kaelen accedió de nuevo a los archivos de doctrina militar humana. Encontró un documento etiquetado como «Conmoción y pavor».
Lo leyó con atención. La estrategia era simple: golpear al enemigo tan fuerte, tan rápido y desde tantas direcciones que no pueda responder eficazmente. Destruir su capacidad de contraatacar antes de que se den cuenta de que la lucha ha comenzado. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. En 30 sistemas Zarkon, las fuerzas humanas atacaron en el mismo momento. No eran ataques aleatorios. Eran objetivos cuidadosamente seleccionados. Astilleros donde se construían nuevas naves. Centros de comunicación que coordinaban el imperio. Depósitos de suministros que mantenían al ejército en funcionamiento. Plataformas de defensa orbital. Redes de sensores. Los humanos no intentaban conquistar territorio. Estaban desmantelando la maquinaria de guerra Zarkon pieza por pieza. ¿Nuevos contactos?, anunció Lorik. La flota de invasión zarconiana intenta regresar a casa. Se están enfrentando a fuerzas humanas en el punto de salto Delta 7. Kaelen observó ese sector. Las 800 naves de guerra Zarkon habían intentado retirarse a su territorio, pero las fuerzas humanas las esperaban. El punto de salto había sido minado con armas autónomas. A medida que cada nave Zarkon emergía del viaje superlumínico, se estrellaba contra un muro de explosivos y fuego de cañón de riel. El alto comandante Zarkon transmitió en todos los canales, solicitando la intervención inmediata del Consejo. El ataque humano viola todos los protocolos de la guerra civilizada. Deben ser detenidos. El portavoz del Consejo Oris apareció en el canal de comunicación, su rostro anciano, grave. El Consejo no puede intervenir en un conflicto activo entre dos especies. Esta es su guerra, alto comandante. Usted la empezó. ¿Emitimos un ultimátum legal según la carta del Consejo? Y ellos respondieron, dijo Kaelen en voz baja. Simplemente no con palabras. La batalla se prolongó durante 48 horas. Las naves humanas atacaban y desaparecían, utilizando tácticas de ataque y huida que impedían a los Zarkon montar un contraataque eficaz. Cuando las fuerzas Zarkon se concentraban para defender un lugar, los humanos atacaban en otro. Cuando los Zarkon dividían sus fuerzas para cubrir más terreno, los humanos los destruían en detalle. Kaelen estudió los movimientos de la flota humana y reconoció patrones de la propia historia de la Tierra. Guerra naval, campañas de superioridad aérea, operaciones de armas combinadas. La humanidad había pasado 10,000 años luchando contra sí misma, aprendiendo todas las formas posibles de hacer la guerra. Ahora usaban todo ese conocimiento contra un enemigo que solo había luchado contra oponentes más débiles. La Confederación Zarconiana controlaba 47 sistemas estelares. En 2 días de lucha, 30 de esos sistemas tenían su infraestructura militar dañada o destruida. Los astilleros yacían en ruinas. Las redes de comunicación estaban revueltas. Las defensas orbitales estaban fuera de línea. Miles de militares Zarkon estaban muertos. Y los humanos apenas habían sufrido pérdidas. Sus naves eran rápidas. Sus tácticas eran impredecibles y se negaban a luchar en los términos de los Zarkon. No están luchando para ganar, dijo Kaelen a los observadores del Consejo que se reunieron para observar. Están luchando para asegurarse de que los Zarkon nunca más puedan amenazarlos. Un observador cristalino hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Cómo los detenemos? No lo hacemos, respondió Kaelen. Los Zarkon los detendrán rindiéndose. De lo contrario, la humanidad reducirá la Confederación a cenizas y a un recuerdo. Llegaron más informes. Los mundos colonia Zarkon estaban siendo evacuados bajo supervisión humana. No destruidos, sino ocupados. Las fuerzas humanas aterrizaron en planetas y aseguraron edificios gubernamentales, centros de comunicación y bases militares. No dañaron a los civiles, pero dejaron en claro que la autoridad Zarkon había terminado. El alto comandante transmitió un último mensaje. Solicito un alto el fuego. Solicito negociaciones. Por favor, basta. La respuesta humana llegó 12 horas después. Una sola palabra, recibido. Los disparos cesaron. Las fuerzas humanas mantuvieron sus posiciones, pero no avanzaron más. Esperaron. En 72 horas, la humanidad había hecho lo que ninguna especie había logrado en 400 años. Habían quebrado a la Confederación Zarconiana, no a través de una tecnología superior, sino a través de una estrategia superior, una planificación superior y un nivel de violencia organizada que conmocionó a toda la galaxia. Los humanos habían estado en silencio durante 30 días.
Ahora todos entendían por qué. No estaban preparando una defensa. Estaban librando una guerra total. El Consejo Galáctico se reunió en sesión de emergencia. Cada especie envió a sus más altos representantes. La Cámara que había presenciado el ultimátum Zarkon 33 días antes ahora albergaba una reunión muy diferente. El alto comandante Zarkon estaba en la posición del acusado, con los antebrazos caídos, su porte orgulloso desaparecido. La humanidad envió a su primera representante diplomática desde que comenzó la guerra. La embajadora Elena Navarro entró en la cámara vistiendo un sencillo traje negro. Era más baja que la mayoría de las especies presentes, de apariencia discreta, pero cuando tomó su posición, todos los ojos en la cámara se fijaron en ella. El portavoz del Consejo Oris abrió la sesión. Embajadora Navarro, el Consejo Galáctico reconoce la victoria militar de la humanidad sobre la Confederación Zarkoniana. Estamos aquí para discutir los términos de la paz y evitar más derramamiento de sangre. Navarro asintió cortésmente. Gracias, portavoz Oris. Antes de comenzar, quiero disculparme por nuestra respuesta tardía al ultimátum Zarkon. Queríamos asegurarnos de que nuestro mensaje fuera perfectamente claro. Kaelen observó a Navarro con atención. Su voz era tranquila, su expresión amigable. Podría haber estado discutiendo acuerdos comerciales en lugar del desmantelamiento completo de una potencia galáctica. Eso la hacía más aterradora que cualquier guerrero Zarkon. La Confederación Zarkoniana se rinde formalmente, dijo el alto comandante, con la voz cargada de derrota. Aceptamos los términos que la humanidad exija. Solo pedimos misericordia para nuestra población civil. Sus civiles no han sido dañados, respondió Navarro. Las fuerzas humanas tienen reglas de enfrentamiento estrictas. No hacemos la guerra contra los no combatientes. No somos monstruos. Destruyeron 30 sistemas en 3 días. Dijo otro miembro del Consejo. Mataron a miles. Destruimos infraestructura militar. Neutralizamos activos estratégicos. Eliminamos la capacidad de los Zarkon para amenazarnos a nosotros o a cualquier otro. Esos son objetivos militares legítimos. Y sí, murió gente. Eso es lo que sucede cuando se inicia una guerra. La voz de Navarro permaneció tranquila, pero sus palabras cortaban como una cuchilla. Nosotros no iniciamos este conflicto. Tratamos de evitarlo. Permanecimos en silencio porque esperábamos que los Zarkon reconsideraran. No lo hicieron. Activó una pantalla holográfica. Estos son los términos de la humanidad. Primero, la Confederación Zarkoniana otorgará inmediatamente la independencia a todas las especies que han conquistado en los últimos 400 años. Esas 12 especies serán libres de gobernarse a sí mismas. Los ojos del alto comandante se abrieron de par en par. Eso desintegrará la Confederación. Ese es el objetivo, respondió Navarro. Segundo, los Zarkon pagarán reparaciones a esas especies. Ayudarán a reconstruir lo que les obligaron a abandonar. Tercero, el ejército Zarkon se reducirá a una fuerza únicamente defensiva. No más conquistas, no más expansión, no más amenazas a nuevas especies. ¿Y cuarto? Preguntó el portavoz Oris. Cuarto, habrá juicios para los comandantes Zarkon que ordenaron ataques a poblaciones civiles, que cometieron atrocidades contra especies conquistadas, que violaron las pocas reglas de guerra que existen en esta galaxia. Se enfrentarán a la justicia. La Cámara estalló en un debate. Algunas especies protestaron porque los términos eran demasiado duros. Otras argumentaron que no eran lo suficientemente duros. Kaelen permaneció en silencio, observando el rostro de Navarro. No mostraba emoción, ni satisfacción, ni ira. Simplemente esperó a que el ruido se calmara. Tengo una pregunta, dijo Kaelen cuando pudo ser escuchado. ¿Por qué atacaron tan duramente? Podrían haber defendido su propio territorio y forzado un punto muerto. En cambio, invadieron el espacio Zarkon y los aplastaron por completo. ¿Por qué? Navarro se giró para mirarlo. Por primera vez, algo parecido a la calidez entró en su expresión. Embajador Kaelen, he leído sus informes. Fue el único que intentó advertir a todos. Estudió nuestra historia. Trató de entendernos. Así que usted debería saber la respuesta. Mostró imágenes de la historia humana. Guerras antiguas, batallas medievales, guerras mundiales, enfrentamientos nucleares. La humanidad ha pasado toda su existencia luchando.
Casi nos hemos destruido una docena de veces. Hemos aprendido lecciones escritas con sangre y cenizas. Y la lección más importante es esta: si alguien te dice que planea destruirte, créele y asegúrate de que nunca tenga la oportunidad de hacerlo. Monitoreamos las comunicaciones galácticas durante años antes de rebelarnos, continuó Navarro. Vimos a los Zarkon conquistar otras especies. Vimos cómo operaban. Sabíamos que cuando hiciéramos el primer contacto, eventualmente vendrían por nosotros. Así que nos preparamos. ¿Se prepararon durante 3 años? Preguntó el alto comandante. ¿Cómo? Construimos naves. Diseñamos armas. Entrenamos soldados. Creamos estrategias. Hicimos todo lo posible para asegurar que, si llegaba la guerra, la ganaríamos de manera decisiva. La voz de Navarro se endureció ligeramente. Vieron 47 naves durante el primer contacto porque eso es lo que queríamos que vieran. Pensaron que éramos débiles porque eso es lo que queríamos que pensaran. Les dimos inteligencia falsa porque asumimos que la usarían en nuestra contra. Eso es engaño, protestó un miembro del consejo. No es un comportamiento civilizado. El comportamiento civilizado no es amenazar con destruir a una especie que acabas de conocer, replicó Navarro. El comportamiento civilizado no es expulsar a la gente de sus hogares porque quieres su planeta. Los Zarkon iniciaron esta guerra en el momento en que enviaron ese ultimátum. Nosotros solo la terminamos. Kaelen volvió a hablar. ¿Qué sucede ahora? ¿Planean convertirse en la nueva potencia dominante? ¿Comenzará la humanidad a dar ultimátums a otras especies? Navarro negó con la cabeza. No. Queremos comerciar. Queremos aprender. Queremos existir pacíficamente. Pero no nos dejaremos intimidar. No seremos amenazados. No seremos conquistados. No se equivoquen. Si otra especie intenta lo que los Zarkon intentaron, responderemos de la misma manera. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de los representantes de docenas de especies. Venimos en son de paz. Estamos preparados para la guerra. La elección de a cuál de los dos se enfrentan siempre fue suya. El Consejo votó los términos de la humanidad. Se aprobaron por unanimidad. La Confederación Zarkoniana sería desmantelada. Las especies conquistadas serían liberadas. La estructura política de la galaxia cambiaría para siempre. Cuando la sesión terminó, Kaelen se acercó a Navarro. ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto, embajador. El silencio. Los 30 días sin respuesta. ¿Fue parte de su estrategia? Navarro sonrió levemente. Necesitábamos tiempo para mover nuestras fuerzas a sus posiciones. Necesitábamos que los Zarkon se sintieran confiados, que reunieran su flota en un solo lugar, que dejaran su territorio vulnerable. Necesitábamos que pensaran que estábamos paralizados de miedo. Y sí, necesitábamos que esperaran mientras nos preparábamos. Así que no dijimos nada. El silencio es solo otra forma de comunicación, embajador. Estábamos hablando. La galaxia simplemente no entendía el idioma. Las crestas de la espalda de Kaelen temblaron. ¿Qué idioma es ese? El idioma que la humanidad habla mejor, respondió Navarro. El lenguaje de la fuerza calculada, abrumadora e imparable, aplicada con precisión quirúrgica. No guardamos silencio porque no tuviéramos nada que decir. Guardamos silencio porque ya estábamos diciendo todo lo que necesitábamos decir a través de nuestras acciones. Asintió cortésmente y se alejó, dejando a Kaelen de pie en la cámara. Miró el asiento vacío donde había estado el alto comandante Zarkon, ahora vacante. La galaxia había esperado la respuesta de la humanidad. Simplemente no habían entendido que el silencio significaba que ya era demasiado tarde.